estamos muy contentas, muy felices porque hoy tenemos un videito nuevo que nos va a encantar a todos y que estoy segura que a nosotras nos va a gustar porque vamos a aprender algo nuevo. Bueno, hoy estaremos reaccionando a los lacandos y los cocodrilos sagrados. ¿Es lacandos? No, es lacandos. Lacándones. Los lacándones y sus cocodrilos sagrados. No sabemos qué es. Yo digo que pensándolo bien, yo creía que los lacándones era como un tipo de cocodrilo. Pero pensándolo bien, creo que es como una religión de México. ¿Tú crees? Sí, creo. Los lacándones, sí. Creo que es una religión como de México, como que atienden a los cocodrilos sagrados. Ah, puede ser. Puede ser. Déjenos ustedes en los comentarios. Antes de empezar a ver el video. Estamos teniendo teorías antes de empezar el video. Si no lo conocen, también pónganos su teoría de lo que es los lacándones. Y si lo conocen, díganos qué es. Pero bueno, antes de comenzar, queremos mandarle un saludo a Norberto Méndez, que va a estar cumpliendo años el 24 de febrero. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades, que lo pases junto con tus seres queridos y tus familiares. Que lo disfrutes mucho. Y también mandarle un saludo a Lupes en Cancún. Queremos mandarle un saludo a Federico Campos, a José Ruiz y a Demir. Te mandamos un gran saludo. Y bueno, decirles que ahora sí vamos a estar comenzando a ver el videíto para ver de qué se trata. Vamos a entrar. ¡Ay, hermana! No, por favor, no te impacientes, hay que esperar. Pero bueno, antes de comenzar, si les gusta, esperamos que nos acompañen hasta aquí, hasta el final. Dale. Y si les gusta, no olviden dejar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. Vamos a entrar a una jaula con un cocodrilo de la selva lacandona. Ah, es una selva. No sé si ustedes ya lo vieron. Y Eduardo, entonces, ¿quiénes son los lacandones? Supongo que viven ahí. De hecho, en nuestra comunidad bañan niños, adultos en cuerpos de agua donde hay cocodrilos, pero no son los de 5 o 6 metros que hay allá. Ay, yo quiero ver esto. Buenos días, tardes o no. Bueno, antes de continuar, quiero comentarles que también nos parecía extraño lo de los cocodrilos sagrados. Yo sé que los animales son una parte importante como de las religiones, porque hay en algunas religiones como que hay animales específicos. Pero los cocodrilos es la primera vez que lo escuchamos. Así que hoy vamos a aprender de eso. Buenas noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en México, específicamente en Chiapas. Y hoy nos vamos a adentrar en un lugar sumamente especial, en uno de los lugares más biodiversos que tiene este país. Aquí se alberga aproximadamente el 25% de toda la biodiversidad de México. De aquí sale un gran porcentaje del agua dulce de este país. Y además, aquí se encuentran especies como el jaguar, la ganta y otras que están eso? en Ay, peligro ese de me parecía extinción. extraño Este lugar le sirvió cuando de vimos el refugio video a los de indígenas lacandones, que me cuentan que ese no es el nombre original de ellos, pero que así les puso el gobierno hace muchísimos años. Ellos se refugiaron de los españoles durante 400 años en estos bosques, y se dice que es el único grupo maya que no fue conquistado. No, fue un grupo maya. Yo sabía. En la selva. Los descubrieron hace relativamente poco, entonces aún se mantienen muchas costumbres y tradiciones. De hecho, que aquí el cocodrilo también es un animal muy importante, que lo vamos a estar viendo más adelante. Tienen un santuario. Pero como conviven con ellos. Obviamente no podemos hacer esto solos. Les presento a Eduardo. ¿Qué me dice, Eduardo? ¿Cómo estás? Solo bueno, ¿cuál es su nombre lacandón? Mi nombre es Chank Ayun, que significa pequeño dios de la música. Chank Ayun. Oh, sí. Pero Eduardo, para los compas. Sí, bueno, me ya encantan eso los es un nombres. tema más en donde pues ya nos registran en el caso del registro civil y nos ponen ya los nombres en español, que inclusive también tiene un antecedente histórico de cómo surgen los nombres en españoles, porque nuestro nombre era totalmente en maya. Totalmente maya. Sí. ¿Y esta ropa qué significa, Eduardo? Bueno, esta es una túnica maya, es un atuendo, y antiguamente, y eso no tiene mucho, como unos 100 años atrás, en promedio un poquito menos, lo usaban principalmente para hacer rituales, ceremonias mayas, aunque ya después se empezó a hacer más comúnmente el uso porque empezaron a entrar más personas, y el tema de que porque también andamos desnudos, o sea, completamente desnudos. En el pasado. Sí, hace como unos 100 años. Y de esta forma, como empezaron a entrar más personas, se sentían ya con pena y empezaron a usarlo ya más cotidianamente. Ya. Y también protegernos del entorno, como de los mosquitos, como justo ahora. Ay, pero qué belleza, wow.
Es algo totalmente nuevo. Sí, es como, ¿sabes? Está como eso de los mayas. Esta área es un área muy especial porque Eduardo y la familia la han cuidado ya durante años. Han restaurado, de hecho, la flora, parte de la fauna. Ya llegan jaguares, pumas, llega de todo. Y hay algo que me está contando Eduardo que me está perturbando. Y es que en estos lagos hay cocodrilos y que ustedes desde tiempos ancestrales han convivido con ellos. Sí. Por ejemplo, en mi país, ahorita de hecho hay un tema que los cocodrilos se han comido ya varias personas. Entonces, ¿cómo es en su cultura? ¿Cómo funciona la cuestión? A veces las personas creen que es imposible coexistir con la naturaleza, pero hay ejemplos tan claros y son en muy pocas comunidades indígenas que han aprendido a coexistir con la naturaleza desde tiempo atrás. Y eso se debe a que cuando una comunidad ha conservado mejor sus tradiciones al paso del tiempo, entienden cómo coexistir con la naturaleza. Y es aquí donde nosotros nadamos con cocodrilos, porque también hay que entender esta parte biológica de los animales, que siempre y cuando tú no los acostumbres a nuestra presencia, no los alimentemos, estos ni siquiera se van a acercar, van a intentar rehuir a las personas. Y es por eso que nosotros protegemos este espacio, no los acostumbramos y nadamos en estos lugares con estos animales. Tampoco quiere decir que vamos a ir a abrazar al cocodrilo, no, para nada. Simplemente es coexistir de forma Pero ustedes se bañan y nunca ha pasado nada. No, Está bien. de hecho en nuestra comunidad bañan niños, adultos en cuerpos de agua donde hay cocodrilos y nunca ha habido un incidente en nuestra comunidad desde tiempo atrás hasta donde tenemos Porque los conocimiento. Y eso alimentan. se debe mucho a la coexistencia responsable con la naturaleza. A no alimentarlos y no acostumbrarlos Así a que el humano le da comida. Sí. En muchos lugares donde pasan los accidentes, si no nos quedamos con esta parte de las notas amarillistas, indagamos más, los accidentes suceden porque los alimentan, destruyen su hábitat, sobreexplotan su alimento, los cazan y los alimentan. Sobre todo alimentarlo y los acostumbran. Y el cocodrilo tiene hambre y vincula como al ser humano como un medio para obtener alimento y vénganse para acá. Y por eso suceden los accidentes. Es Si que hacemos ellos esto, no está los tranquilo y alimentan. en armonía. En nuestra cultura se cuenta de que los cocodrilos son importantes porque decían que si tú terminas por matar a los cocodrilos, Yo no entiendo, ¿los alimentan o no los alimentan? Porque hay varias imágenes como que lo están alimentando. Exacto, eso es lo que yo no entendí. También Yo porque digo es que los alimentan porque eso de coexistir es como... Es una palabra muy importante porque coexistir es como respetar lo tuyo y lo suyo. Como siempre mi hermana dice, Exacto. todos los animales son seres vivos que ellos lo que hacen es protegerse a ellos mismos. Si tú no invades su espacio, su zona, ellos no te van a hacer nada. Más o menos un jaguar, un león, un tigre. Mientras tú los veas de lejos, digamos en los zoológicos, ellos no te van a hacer nada. Si tú vas como que a tocarlo, a como intentar, ¿cómo se dice? Acercarte. Como ocupar su espacio, ahí es cuando ellos van a intentar atacarte, porque se están protegiendo, porque no sabes cómo eres tú, si le vas a hacer algo, es como protegerse. Eso es lo que ellos hacen con los cocodrilos. Yo la verdad no sé, no entendí esta parte porque yo digo, en mi mente, ¿ves? Yo imagino que si el cocodrilo tiene hambre, lo primero que va a hacer, tú eres de carne. a los cocodrilos en los cuerpos de agua, el cuerpo de agua se seca. Y decía que si no quieres que los cocodrilos se acerquen donde nosotros nadamos, simplemente es meter un cayuco, bueno, nosotros le decimos cayuco a una canoa de madera, y de esta forma los cocodrilos no se acercan. Porque antes se creía de que cuando terminaban de labrar un cayuco de madera y lo metían al cuerpo de agua, ya era un cocodrilo, tomaba la forma de un cocodrilo. Lo ponían aquí. Sí, en el cuerpo de agua, y ya de ahí las personas podían entrar a nadar con mucha tranquilidad. Ellos creían que el cayuco se convertía en un cocodrilo. Sí, en un cocodrilo, porque ¿Quién, dicen que los cocodrilos que vivían en la Para los laguna cocodrilos tenían un eso se respeto a su convertía en hermano cocodrilo. mayor, que era el cayuco. Wow. Que era súper Sí, grande. era grande y ya no se acercaban justo en las orillas donde las personas nadaban. Y hay una parte de esta historia donde dice que las personas... Quiero que comentarles que ellos también, no solo los cocodrilos aprendieron a vivir con ellos, sino como ellos a vivir con los cocodrilos, sin dañarlos, sin afectarlos. Para ellos los cocodrilos son sagrados, ¿saben? Como manipularlos, yo diría, como usar una técnica. Estelita,
personas cuando entraban, cuando estaban navegando en el cayuco, los cocodrilos se acercaron a su hermano mayor y le dijeron: dame lo que tú estás llevando, quiero comer. Y su hermano mayor le dijo: no te voy a dar lo que llevo. Y de esta forma los cocodrilos, cuentan mis abuelos, por eso no comen personas. Todos los depredadores, nosotros no formamos parte de su cadena alimenticia, solo que el ser humano los orillamos a que sucedan estos accidentes y ocurra todo esto. Pero esa es como esta explicación desde la parte de nuestra cultura, y es lo que nos ha permitido coexistir con los cocodrilos. Estamos adentrándonos en una canoa que vean a lo que va de lago, en el lago de los cocodrilos. Así es, estamos confiando 100% en Eduardo. Oigan lo siguiente, resulta que me cuenta Eduardo que solo quedan como 1000 o Cógeme 2000 el lago de cantones, cocodrilos. están en vías de extinción. En el pasado, este mismo tema de ser tan poquitos los llevó a tener hasta 8 esposas cada uno. Sí, así es. Que cualquiera diría, qué bueno, que qué dichosos. Sí, y a veces las personas creen que sí, que somos dichosos, pero tenía una explicación. Eso permitía facilitar las labores de vida en medio de la selva. También. Y preservarnos, de hecho, como tal, porque éramos muy poquitos. Sí, y reproducirse tal cual, porque imagínense un hombre teniendo 8 hijos por camada y así con 1000 rapidísimo en su momento, pues repoblaron, porque recuerden que muchos, los que no lograron esconderse en la selva, Sí, murieron algunos grupos mayas, algunos se fueron conquistados, casi la mayoría de los grupos mayas actualmente sí fueron conquistados y sometidos. Y por ejemplo, algo que no podemos quejarnos de la historia, sino que admirar lo que pasó. Pero por ejemplo surgió una de las festividades más bonitas y más festejadas de México, que es el Día de Muertos. Ese es un producto del sincretismo de la religión cristiana y estos aspectos culturales de nuestros ritos mortuorios. Tiene todo ese aspecto de que la vida no acaba ahí, sino que es otro viaje. y también en la actualidad aún se da la cacería, pero de subsistencia únicamente, no cacería de trofeos ni de cazar todo lo que se ve, sino que los lacandones en el pasado eran seminómadas, se iban moviendo en pequeñas chozas en el bosque, comían monos, cocodrilo, básicamente Sí. todo. Y en la actualidad únicamente algunas personas, quizás las que tienen más pobreza, las Probablemente de los que únicamente solo no quieren saber nada de la modernidad y quieran simplemente estar con Seguir la naturaleza. cazando, Ajá, sí. pescando. Sí, la mayoría de los lacandones ya casi no cazan, se dedican al turismo, y esa es una forma en cómo nosotros hemos encontrado para poder subsistir y proteger aún más la selva. Me cuenta Eduardo que ya ha recibido comentarios de ticos que le hablan. ¿De qué le hablan, Eduardo? Hago videos así sobre vida silvestre y me llegan comentarios de personas de Costa Rica diciendo: quiero ver que vengas a nadar en el río Tárcoles, a ver si sigo diciendo que son animales bonitos y hay que cuidarlos. Pero no entienden este contexto de que cuando es en un lugar perturbado, sí hay que seguir las recomendaciones. Claro, si ahí y les no- dan hasta pollos de comer. Sí, o sea. no, aquí nosotros no alimentamos a los cocodrilos, ellos sobreviven por su propia cuenta y esa es no la los forma de cómo coexistir con la alimentan. naturaleza. Pero Duda jamás hay que resuelta. alimentarlos en su hábitat natural. No hay que alimentarlos en su hábitat natural. O sea, cuando están libres. No sé. Bueno, me parece increíble las historias que él nos cuenta de, ¿cómo se llama? Al final, el pueblito donde él vive es un pueblo maya de hace tiempo, pero con el tiempo ha evolucionado, como dice él. Ya no cazan animales como antes, que cazaban cocodrilos, monos, ya han como evolucionado. Y además de que nos cuentas historias súper, ¿sabes? Que no conocíamos y que no entiendo cómo las conozcan ellos. Yo digo que es porque pasa de generación en generación, esa historia se van contando. Es como aquí la historia de Cuba, que todo desde chiquitos nos las enseñan en las escuelas, nos cuentan sobre ella y ya uno tiene como que en cuenta esa historia. Bueno, y entonces me pareció curioso esas historias que cuentan, como que yo también lo entiendo, que en años anteriores como que hayan tenido un mismo hombre como 8 mujeres y con cada mujer como que tuvo un hijo. Porque eran muy poquitos hombres, parecen. Exacto. Y como dicen ellos, era como una estrategia, era como para reproducirse y cada día tener como más personas, porque al final, Sobre todo más hombres para que vayan a cazar y hacer esas cosas. ajá, como ayudar. Me está gustando porque estamos conociendo tantas cosas como
antiguas, pero que en México permanecen, ¿saben? Que hay en algunos lugares de México, porque no es solo este pueblito, hemos escuchado de pueblitos anteriores, antes hemos escuchado de pueblos que siguen todavía con la religión, como que siguen siendo pueblos mayas, que no viven como en la tecnología, en lo moderno, viven con historias y respetando la cultura que conocen desde, ¿saben? Lo más bonito del gobierno es que que esas personas que no quieren vivir esta parte moderna y quieren mantenerse en su antigua vida, los deja casar sin ningún problema. Y claro, lo que ya vivir sin ningún problema sobre lo moderno. Y conviven lo moderno y ya no tienen por qué estar casando. Eso yo digo, ellos tienen su propia elección de tomar la decisión de que si quieren vivir como sus antepasados, seguir respetando, bueno, no es que no la respeten, ¿saben? Pero como seguir viviendo eso, seguir como viviéndolo, o vivir en lo moderno, en la actualidad, ya en los tiempos que vivimos, ¿saben? Pero me parece súper interesante, como dice mi hermana, que los gobiernos permitan como que existan las ciudades, los municipios, los estados en México y también los pueblos indígenas, ¿saben? Me parece súper bien. No sé qué tan buena idea sea esto. Yo voy a confiar en Eduardo. A ver, creo que también cabe recalcar algo. El manejar fauna silvestre siempre tiene que ser con experiencia y siempre con propósitos de conservación. Así que estos cocodrilos están en un lugar y en este caso yo soy la persona responsable para cuidar a estos animales que están aquí. Así que estás en manos seguras. Vamos a confiar en Eduardo. Vamos a entrar a una jaula con un cocodrilo de la selva lacandona. Que igual, importante, este cocodrilo no es mascota de Eduardo, sino que lo salvaron porque fue atropellado. De hecho, que lo atropellaron mientras le daban cacería, porque en una aldea se propusieron exterminar todos los cocodrilos que habían en la aldea. Y este fue el que salió corriendo y en la calle lo atropellaron. Es hora de alimentarlo. Nos invitó Eduardo a ver el proceso. Vean, la pucha, no, pero sí está grande. O sea, sí me corretea realmente. Sí, en ese caso, este cocodrilo, al menos durante este tiempo en el que hemos estado, podría decir que puedo conocer un poco el comportamiento mejor de este cocodrilo, porque cada animal siempre desarrolla un carácter muy particular. Así que este suele ser muy tranquilo, pero eso no quiere decir tener un exceso de confianza. A ver, realmente estos no son del tamaño de los que hay allá, entonces también se entiende que se pueda como nadar más tranquilo. Igual me arranca una pierna, perfectamente me arranca una pierna, pero no son los de 5 o 6 metros que hay allá. Uy. Ay, qué miedo. ¿Te imaginas? Mira, está ahí súper cerca. Está súper cerca. Un descuido me hubiera agarrado. Realmente es veloz. Wow, está súper cerca. Y vean, de una vez agarra la presa y de una vez se mete en el agua. ¡Qué rápido! Sí. Eso. Que usted lo frenó, de hecho. Él venía por el pollo, pero si no está el pollo, lo agarra uno. Y creo que es donde las personas pueden notar esto de que cuando un animal es alimentado, vincula a las personas para obtener alimento. No sé si claro, se vino sin miedo de una vez. Ay, ese es el video que salía. Vean, ya comió y está como esperando más comida. Esa comida no quiero ser yo. Entonces vamos a salir de aquí. Pero este es el tamaño de un cocodrilo adulto. Este puede tener casi unos 2 metros. No son nunca he visto así como un cocodrilo en su hábitat natural. Véanlo. Sería como increíble. Tiene 100% la razón lo que nos contaba Eduardo. Se acercan porque nos asocian con comida. Quiere más pollo, quiere más lo que sea. Sí, que le echen lo que sea y ahí es donde lo agarra uno. Si uno se descuida. Sí, por ejemplo, en la laguna casi no vimos ni siquiera cocodrilos, pero porque no se escucha. Es que esos son salvajes. Sí, pero por ejemplo, este que está acostumbrado a las personas. ¿Y por qué sale bravo? Sale a comer de una vez. Sí, claro, nos vincula como un medio para obtener alimento y porque este espacio lo considera como su territorio, este recinto. Y esa es la intención, de que este espacio sea su hogar en lo que está con nosotros. Vean cómo se pierde en un poquillo de tierra que movió ahí.
Ahora Eduardo nos va a mostrar otro cocodrilo que tienen aquí. Dicen que la gente ya asocia a los lacandones como los domadores de cocodrilos. Bueno, no sé, pero estamos trabajando en la conservación del cocodrilo y de otras especies. Y ahora, para tener un contacto un poquito más cercano con estos cocodrilos y que puedas verlo y compartirlo con todos, es de que pues podamos conocer un poquito más a este ejemplar que tenemos aquí. Vean, no sé si ustedes ya lo vieron. El cocodrilo está ahí en el agua y Eduardo le va a Yo no lo meter veo. la mano así a hacha. Es chiquitico. Ay, mira qué lindo. Esta manipulación no crean que lo lastima para nada. Esta es una de las formas más adecuadas de poder manipular un cocodrilo. Lo hice rápido porque los cocodrilos Vean la conexión con la naturaleza son que muy tiene mi compadre. rápidos, así que... Ay, Eso que acabamos mira, de ver un es perrito. impresionante. Sí, sucede con este otro amiguito que vino aquí al lado de nosotros. Esta es una de las formas seguras de hacerlo. No lo estoy lastimando. Es sostenerle del cuello y la parte de la cola para que de esta forma pues esté como contenida sin que también nosotros suframos algún accidente. Ya. ¿Lo quieres sostener? ¿Puedo? Claro, te voy a explicar cómo Ok. de forma muy segura. Ok. Mira, solo quiero que observes de que yo lo tengo justo mi mano en su cuello y de esa forma si quiere girar Moverse o algo. y agarrarme un dedo no lo va a poder hacer. Ok. Y aparte, por ejemplo, tengo a la cola La cola. sostenida y justo aquí está y de esa forma ya no Ok. puede hacer nada. Los dientes se ven como agujas. Sí, Mira qué entre más lindo, pequeños esos sean, ojos, son ay, Dios muy mío. filosos. Ahora, cuando Eso son pasa adultos, con los perros tienden también. a no ser Mientras tan más filosos, pero pequeños, compensan con una más increíble filosos. fuerza. Pueden un cocodrilo de 3 metros o más de 3 metros puede llegar a ejercer hasta más de 1 tonelada Depresión. de presión. Son los únicos animales del reino animal que poseen esa increíble fuerza. Ok. ¿Listo? Listo. A ver, ¿con qué mano vas a agarrar la parte del cuello? Con esto. Ay, a mí Las me daría uñas miedo. también. No, sujétalo tú, No no lastiman vaya. para nada. Lo agarro de ¿No arriba. te imaginas que se le No, escape por abajo, algo? Por abajo. Ah, del cuello. A ver, ¿con qué vas a...? Si empieza a coletear y así lo agarro. Sí, claro, no te lo voy a dejar así nada más. A ver, ajá, exacto, así. Y... Ok, se siente, no crean, A ver. se siente musculoso. De hecho, ahorita está Parece un ejerciendo lagarto, presión sí, como que. porque se quiere como me imagino coletear o dar vueltas. ya después ya se tranquiliza porque ya asocia, por ejemplo, este tipo de manipulación con las personas y por eso se tranquiliza. Pero si manipuláramos un ejemplar de vida Una cosa silvestre, está no estaría observando ahí. quieto así, estaría moviéndose constantemente Y para zafarse. mordiendo y de todo. Sí. ¿Por qué es que el cocodrilo era considerado sagrado para los mayas, específicamente para los lacandones? Y aquí es donde justo viene este contexto Qué de lindo. considerarlo deidad. Ve, a mi hermana le gusta que como respetar a todos los seres vivos, ya sean plantas, animales y cualquier tipo de animal, sean leones, hasta los más pequeños, hasta los más peligrosos. Hay que respetarlos porque son seres vivos. La verdad a mí me gusta conocer mucho sobre estos animales porque es como que te dan experiencias, sí, son muy interesantes, diría yo. La vida de los animales es algo un poco interesante. Ahora mismo viendo la forma de él, yo creo que se me asemeja mucho a un caballo, un Sí, lagarto, a así, no sé, esos ojos, la forma de la boca, así chiquitico. Y como es chiquitico, se asemeja muchísimo Creo que la más. diferencia es como los pinchos, las escamas que tienes como en la Seguramente la en piel es parte más arriba. dura. Sí, yo creo que sí. Pero es increíble como conocer cada día más como de los animales que parezcamos peligrosos, que no conozcamos. Quisiera conocer más sobre el ajuelote de México. Me gustaría Ay, conocer sí. más de él. Hemos visto que es muy pequeño. Quisiera Yo quisiera saber ¿Alguna si vez es lo algo vimos? peligroso, no Ajá. sé. Yo creo que no es peligroso y creo que hasta algunas personas lo toman como mascota porque lo vi una vez en un video que vimos en una tienda de mascotas. Así que quiero que ustedes nos digan en los comentarios su opinión sobre esto. E informarles que a mí me ha encantado el video. Hemos mí conocido también. mucho sobre los cocodrilos, sobre los pueblos mayas, sobre sus historias, cómo hay personas todavía en México que respetan esto, que siguen llevándose por, ¿cómo se dice? Por su... Por su tradición. Ajá, por su tradición. Y bueno, ahora vamos a estar conociendo por qué el cocodrilo es considerado sagrado como para los mayas. Me llama mucho la curiosidad porque no había conocido nunca eso. Deidades a considerarlo como animales peligrosos. En nuestra cultura maya, nuestros ancestros los llegaron a catalogar como deidades porque era uno de los animales que podía ir al inframundo
y regresar. O sea, no cualquier ser vivo puede ir hacia allá en el inframundo y regresar. Pero estos cocodrilos, para ellos lo veían así, porque estos animales hacían sus cuevas y justo entraban y volvían a salir. Y nuestros ancestros observaban esto, que dijeron, no, esto no es cualquier animal, estos son nuestros dioses. Los dioses. Llegan, en este caso, la conquista, y toda esta parte de las tradiciones, de estos conocimientos antiguos, pues se va decayendo en desuso, y pues ya empiezan a considerarlo como animales peligrosos. Eso es porque los mayas creían que las cuevas y el agua eran entradas al inframundo, Sí, así es. ¿verdad? Era como el portal para Miren, poder accesar Estelita. justo en el bajo mundo. Y el cocodrilo vivía en una cueva en el agua. Entonces Sí. era la combinación de las dos cosas. Sí, por ejemplo, algo muy sorprendente de los cocodrilos es que rompen la estadística de supervivencia. Por ejemplo, un cocodrilo de África o Australia que sufren de sequías prolongadas, se meten en sus madrigueras, en sus cuevas, y pueden estar hasta un año ahí adentro. Y en este caso pueden soportar No me agarres. sin comer durante esa etapa. O sea, pueden Meses. o hasta un año sin poder alimentarse. Y no cualquier animal lo hace, pero para eso desaceleran su latido de su corazón de 2 a 4 latidos por minuto para no consumir tanta energía. Ya, y se quedan ahí queditos. Sí, hasta la estación de lluvia y puedan regresar otra vez. Este no es caimán, ¿verdad? Este es cocodrilo. Estos son cocodrilos. En México A nosotros, tenemos dos Cuba especies de la cocodrilo caracteriza y uno como de un caimán. caimán. Este es de la especie Moretti, que tenemos justo aquí en la selva No sé la lacandona. Qué diferencia. hermoso, de verdad. Se siente la fuerza, la potencia. A pesar Sí. de ser así pequeñito, se siente tenso, todo lleno de músculos. El torso, la cola, que yo la suelto y empieza a coletear. Maravilloso, de verdad, qué maravillosa experiencia aquí en la selva lacandona. Eduardo, ¿y en la actualidad todavía siguen practicando los rituales mayas? Que a lo que entiendo antes era religión pagana, ¿verdad? Los lacandones. Y ahora son cristianos. Muy pocos son cristianos, a pesar de que se ha abandonado mucho de nuestras costumbres como los rituales o ceremonias. De hecho, se mantiene intacto muchas de nuestras tradiciones, de nuestra esencia. Por ejemplo, están nuestras deidades como Hachakyum, nuestro creador, o que inclusive hay que pedir permiso a la naturaleza. Todavía se hace. Todavía hay algunas personas que lo practican. Y Ya usted, por ejemplo, la generación más joven, ya no. ya no. Vea qué increíble. Coexistir con la naturaleza. Y sí, realmente yo ya no, pero sí honro la parte de mis tradiciones, de mi cultura. Por ejemplo, yo no lo considero como mitología el que un jaguar se convirtiera en una persona que era nuestra deidad. Cuando me toca contarle a las personas, yo digo que son historias porque mis tatarabuelos lo vivieron. Y hay que tener un respeto a la naturaleza porque es lo que nos enseñaron nuestros ancestros a través de nuestra religión maya. Vamos a ir a descubrir uno de los lugares más impresionantes del mundo maya en esta zona de México que se llama Yaxchilán. Para llegar solo se puede en lancha o en helicóptero. Imagínense lo alejado y lo aislado que está. Tenemos que navegar prácticamente una hora por el río más importante de México, que es el río Usumacinta. Es el que divide Guatemala de México. Son aguas internacionales, de hecho. Las pueden usar los guatemaltecos y los mexicanos. Vamos en este botecito a conocer este lugar tan impresionante. No tengo ni idea de qué nos vamos a encontrar. La zona que tenemos que navegar es impresionante y además muy interesante porque a este lado es el Petén, en Guatemala, país que tanto amo, el primer país donde fui a grabar. Un besote donde sea que lo quieran todos los chapines. Por aquí se encuentra en ruta el Mirador, la pirámide más alta del mundo maya, y también se encuentra Tikal, que ya estuvimos por allá, el centro del mundo maya y toda la cuestión. Ay, Y a ya. este lado que es Quisiera ver México, eso como nos en un vamos a video. encontrar con las ruinas que fueron descubiertas Porque siempre lo hemos hasta visto como hace así. relativamente poco. Obviamente los indígenas sabían que estaban ahí, ellos de hecho las utilizaban como un refugio de vez en cuando. Como los lacandones eran seminómadas que se iban moviendo conforme iban encontrando dónde encontraban comida y cosas así. Las usaban como casa, entonces las tenían limpias y todo cuando un español finalmente... Me gusta mucho como conocer de esta religión maya porque es algo que sí hemos visto mucho en videos, así como hablándonos generalmente de México, y nos muestran como estos lugares que yo quisiera conocer como más
más cerca. Creo que en un video de la ustedes saben de la que estábamos hablando, de la Gelaxa, algo así. Guelaguetza, La fiesta Gelaguetza, como que mostraron como una parte así de la parte maya, pero fue muy poquito. Yo quisiera como conocerla así bien y hasta por dentro, porque es que en México esto es algo de lo que más me sorprende porque nunca lo había visto. Y la verdad es que también es algo sorprendente porque tiene su historia maya, las cosas por contar que todavía uno no ha descubierto. Me ha gustado mucho este video porque hemos aprendido más sobre los cocodrilos, sobre estas personas, que es algo muy importante. También estoy de acuerdo con él, a lo mejor él no sigue practicando sus costumbres mayas, pero la respeta y la cuenta con mucho respeto, sabiendo que es su historia, parte de él mismo. Eso es muy importante porque al final es él, aunque él haya dejado como de seguir con eso, él es importantísimo respetarlas, porque es su sangre, es como de donde nació y todo. Es como que lo que vivió sus antepasados. Finalmente las encontró ya para darlas a conocer al mundo. Este de aquí es el mapa del mundo maya, que está compuesto por 5 países: México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Nosotros estamos justamente por aquí en Yaxchilán, y vean aquí donde se encuentra el mirador y Tikal, los puntos hermosos de Guatemala. Yo no sé si a ustedes esto los vuelve locos como a mí, pero vean donde estamos entrando, todo cubierto de naturaleza, casi virgen, simplemente arreglado para que en la actualidad se pueda visitar. Pero este lugar estuvo abandonado desde el 850 después de Cristo hasta que lo encontraron como en el 1850 después de Cristo, hace relativamente poco. Esto que nos encontramos de frente es un templo que representa el inframundo. A lo que entiendo, vamos a pasar aquí por un laberinto donde hay guardianes del inframundo maya, y está dividido en 9 niveles porque para ellos el inframundo tiene 9 niveles, que está relacionado con los 9 meses del embarazo. ¡Qué locura está! En este templo es donde venían los mayas a comunicarse con sus deidades. Entonces lo que usaban ellos para hacer los rituales era la cola de la mantarraya. Se cortaban la lengua, las orejas y las yemas para poder hablar con los dioses, escuchar a los dioses y darle como una ofrenda a la madre tierra, que es con las manos con las que trabajaban. Esto es un laberinto que tiene 9 fases. Mira, está lleno de murciélagos, que para ellos el murciélago es el guardián del inframundo. De hecho, que el murciélago se dice tzotzil, y de ahí es donde vienen los tzotziles, los que estuvimos visitando anteriormente. Todo está sumamente conectado. La cuestión es que este lugar tiene 9 estaciones, se puede decir, porque ellos, al igual que el maíz duraba 9 días desde que lo sembraban hasta que salía la mata arriba de la tierra, ellos creían que se duraba 9 días desde que empezaban a pedirle a los dioses hasta que finalmente los escuchaban, hasta que llegaban al final de este laberinto. Entonces nos vamos encontrando altares aquí dentro del templo, y aquí es lo más impactante de todo. Pongan cuidado, estos 9 días que ellos utilizaban prácticamente para todo están conectados con un montón de cosas. Están conectados con los 9 días que actualmente los indígenas en ciertas zonas de México dejan los cuerpos para que al día 9º ya finalmente el espíritu salga al otro plano. Y está conectado también con el novenario del sincretismo que se hizo cuando se mezcló todas las creencias que habían desde antes de Cristo con las creencias que vinieron cuando llegó el catolicismo. El novenario se reza 9 días, precisamente relacionado con la creencia que tenían los mayas. Es todo una mezcla que viene desde cientos o miles de años atrás. Incluso, ojo con esto, los mayas en total tenían 166 deidades entre el cielo, la tierra y el inframundo. Entonces, para convertirlos al catolicismo, los católicos tuvieron que asociar la gran mayoría de esas deidades a santos. Ellos tenían el dios de la guerra, tenían el dios del amor, el dios de la fertilidad. Entonces le asociaban cosas a San Judas Tadeo, cosas a San Tomás, cosas a San Juan Bautista, para que ellos asociaran su antigua deidad con el nuevo santo católico, y así se convirtiera al catolicismo. Incluso
Hay Oye, qué teorías interesante. de que el purgatorio católico es para adaptar esta visión que tenían los mayas de los 9 días que había que esperar para que el alma finalmente alcanzara a liberarse del plano terrenal. Se cree que el purgatorio fue asociado con esos 9 días que ellos tenían que esperar para que también se pasaran al catolicismo y entonces ya no eran los 9 días igual que el maíz, sino el purgatorio en el que se purificaba su alma para finalmente llegar al cielo. Todo fueron asociaciones para que los indígenas se convirtieran a la nueva religión que les impusieron. En esta zona que ven por aquí, que representa una pirámide invertida, que son los 9 niveles del inframundo, todo tiene un significado. Es donde se jugaba el juego de pelota, que podía ser simplemente un deporte de diversión que se jugaba con los codos, los hombros y la cadera, con una pelota de caucho que pesaba 2,5 kilos envuelta en piel de jaguar. O podía ser algo sumamente brutal. Cuando terminaba una guerra y capturaban prisioneros, los ponían aquí a jugar para ver quién era el ganador digno de ser el ofrecimiento a los dioses, que el que ganaba lo dopaban con cacao para simplemente desangrarlo y ofrecérselo a los dioses, y los que perdían les sacaban los ojos, les cortaban la nariz, la lengua, les sacaban el corazón, todo eso estando vivos. Después los Yo no sé qué para prefiero, que si nunca darme de más ofrenda el o no, cuerpo se mejor volviera no. a unir en sus creencias, para que nunca alcanzaran el cielo y se quedaran siempre en el inframundo por perdedores. Imagínense qué sangriento. Para llegar al templo más impresionante, que lo tengo ahorita al frente, en parte se me parece al Coliseo, la estructura. Estamos subiendo unos 100, 200 metros, así casi en vertical. No me imagino la persona que descubrió esto, lo que pudo sentir cuando llegó aquí arriba y se topó con esto, que todo tiene un significado. Aquí al frente, por ejemplo, nos encontramos un reloj solar, un montón de imágenes, y nos encontramos también que en 2 fechas del año bien importantes, en el solsticio de verano y en el de invierno, el sol entra por puntos exactos en este templo. Ellos eran unos expertos, manejaban las constelaciones, incluso sabían cuándo iba a haber un eclipse, sin tecnología, sin telescopios, simplemente observando las estrellas. Era una inteligencia increíble. Hay una teoría que nunca había escuchado de cómo fue que desaparecieron los mayas, que sigue siendo una incógnita en la actualidad, y es que se dice que llegó el momento en que talaron tanto la selva en la que vivían que murieron de hambre, porque ellos, para construir las pirámides y todas sus edificaciones, tenían que crear cal, que con la cal es que se crean las pirámides y los edificios. Para hacer 1 kilo de cal se necesitaban 16 kilos de piedra y tenían que calentarla a 1000 grados para hacerla polvo. Entonces imagínense cuánta madera tenían que talar. Extra talaban para sembrar el maíz y para sembrar todo lo que ellos sembraban. Entonces se cree que en el paso de cientos de años llegó el momento en el que se acabaron absolutamente todo, y alrededor de un 80% de la población de esa época murió de hambre. Los que quedaron tuvieron que huir a las costas para vivir de otros recursos como los que ofrecía el mar. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme por ahí qué les pareció, qué increíbles ruinas las que conocimos hoy, y además la cultura lacandona y sus cocodrilos sagrados también, y cómo conviven con toda la naturaleza que ellos mismos han ido recuperando. Y también qué increíbles todas las tomas de las serpientes, de los jaguares y todo lo que se capta por aquí. Cuéntenme qué les pareció. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy casi es devorado por un cocodrilo lacandón. Yo quiero decirles que a mí me gustó mucho el video. Conocimos mucho sobre los mayas, sobre sus historias, sobre las... ¿cómo se dice? Sus costumbres. Como sus costumbres también, cómo unieron todo. Me gustó esta última parte cuando nos estaba contando la historia de los 9. El número 9, los 9 meses de embarazo, que por esto crearon los 9 rezamientos, que adentro de esa, ¿sabes? Es algo que es muy implicado. 9 como que días para pedirle que crezca el maíz. Ajá, son como que unieron todo para hacerlo creer que es como tanto de la vida y del inframundo al mismo tiempo, ¿sabes? Como que unieron todo, me pareció súper interesante. También me gustó mucho conocer este lugar,
este lugar. Estoy segura que como hay muchos lugares en México que conocer, así como de pueblos indígenas, mayas, y con muchas historias por contar. Me gusta mucho. Lo único que no me gustó fueron las ofrendas, pero yo diría que eso es algo normal en los antepasados, que yo creo que a lo mejor no todos lo hacían, pero la gran mayoría tenían que hacerlo porque querían sobrevivir y sobre todo querían complacer a sus dioses. No me gustó, pero así es la vida. Y complacer a sus dioses, que no es como complacerlo, que es como hacían estas ofrendas para que les diera la mano tierra, o sea, que les ayudara como a su crecimiento, para todo. Que al final no sé, no tengo conciencia de esto, ¿por qué? Porque yo no viví esta etapa y no sabemos si ellos mismos se ofrecían, si ellos mismos querían luchar por hacer la ofrenda o si simplemente los escogían. No se sabe. Digan en los comentarios si saben más sobre las historias mayas que no nos hayan comentado en el video. Y cuéntenlo en los comentarios porque me pareció súper interesante conocer. No les puedo decir que los entendimos todos. Yo misma como que me enredaba y tuve como que no entendía algunas cosas. Pero yo digo que es porque es la primera vez que vemos un video sobre como la historia maya, sobre cómo ha sido su proceso, cómo fueron desapareciendo. La verdad a mí me gustó mucho porque también aprendimos a cómo vivían, a cómo aprendieron a convivir con la naturaleza. Y a coexistir con los cocodrilos. Me gustaría ver como más centrado esto, como las aldeas indígenas y todo eso, porque eso es algo que representa a México también, que representa a México, no solo la tecnología, lo futurista, lo actual, los edificios creados, sino también esto es de México. Los pueblos indígenas que todavía hablan su lenguaje, que aprenden sobre sus costumbres, que siguen manteniendo sus tradiciones. Eso es algo importante. Eso es algo importante. Y su historia, como dice mi hermana. Y aunque no la mantengan, que sigan como viviéndola, respetándola. Es algo importante, muy, muy importante. Pues me encantó el video. A mí también. Déjenos en los comentarios si alguna vez han visitado como un pueblo indígena, si han conocido más sobre la religión maya, si conocen una historia que no hayan contado aquí y se sepan, díganos en los comentarios también. Díganos qué les pareció, qué creen sobre esto. Ojalá y podamos ver otro video pronto sobre esto porque me gustó mucho. Y decirles que esperamos que nos hayan acompañado hasta aquí, hasta el final. Y si les gustó, no olviden dejar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. Quiero decirles que perdón por todas las interrupciones que hemos tenido. Perdón por nuestra niña Estelita. Por nuestra niña Estelita porque está muy mal criada, así que lo sentimos muchísimo. Y bueno, esperamos que le haya gustado. Decirles mucha salud y bendiciones para todos. Que es lo más importante. Que Dios y esa Virgencita los cuide y los proteja siempre, 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 siempre. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao, pecao.